Estoy muy contento de poder introducir y presentar al siguiente ponente, al doctor Pietro Manzini. Nos va a hablar sobre los efectos laterales positivos del uso de efectos secundarios, más bien, del uso del Froggy Mouth en la reeducación de la deglución atípica y la respiración oral. Tenemos aquí el, el título. Bueno, es un profesional con una larga experiencia y bueno, creo que podemos esperar con mucha expectativa su ponencia. Así que, bueno, él ha utilizado nuestros dispositivos prácticamente desde el principio de su diseño, de su desarrollo. Bueno, tenemos aquí al doctor Manzini, parece que ya lo tenemos conectado. Y bueno, dije, bueno, tenemos, cuando empezamos a desarrollar el producto, pues teníamos a alguien de Italia, pues empezamos, esta persona, este odontólogo, vi que tenía una visión distinta y empezó a utilizar casos y casos, eh, y básicamente con pues Pietro y mi padre. Tenemos, bueno, tiene creo que más de 1600 casos tratados con Froggy Mouth. Así que, bueno, Pietro nos va a hablar de esta experiencia. Y para nosotros, pues, Pietro es una pieza clave de bóveda, ¿no? Podríamos decir, en los proyectos, o sea, en Italia. Lleva una gran experiencia, trabaja pues prácticamente pues, pues desde que mi padre lleva investigando este dispositivo. También ha escrito mucho sobre esta cuestión, sobre la funcionalidad pues de rehabilitación y la rehabilitación miofuncional, orofacial, así que, bueno, he aprendido muchísimo de él. También mi padre aprendió mucho de Pietro y, bueno, cómo presentaba sus casos clínicos de forma ligeramente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y, y bueno, no sé, no encuentro la palabra francesa para decirlo, pero básicamente estoy encantadísimo de contar con el doctor Manzini con nosotros, que va a activar ahora mismo su cámara. Así que, Pietro, tienes la palabra. Es todo un honor para nosotros. Vamos allá. Bueno, pues muy buenos días. Perdonen este gazapo técnico, pero bueno, pasan las mejores familias. Le ha pasado a Bill Gates también. Una presentación de mi hermosa ciudad, así que un abrazo desde aquí. Soy Pietro Manzini y bueno, especialista en tratamiento ortodóntico y dentro de la unidad maxilofacial en el departamento de neurociencias. Médico, docente en el hospital, docente de medicina y bueno, como os decía, os saludo desde Montova. Este es mi staff, una casi segunda familia y, y, y mi hermano, que es este gato hermoso y maravilloso que salía en cámara. Y bueno, el título de esta presentación, ¿no? En realidad, como no, estos efectos colaterales positivos en la utilización del Froggy Mouth, en la reeducación
de los pacientes con deglución atípica y problemas para respirar por boca. Bueno, como decía, y lo subrayo aquí, este tema de los efectos colaterales o efectos secundarios, pero positivos, por supuesto. Y esto está relacionado al hecho de que, por supuesto, que el dispositivo, este Froggy Mouth, nos va a ayudar con la deglución, con la masticación. Aquí tenemos un cuadro sinóptico, un flujograma, deberíamos decir, de mejor manera, ¿no? Lo que es la fisiología de esta deglución, ¿no? En los primeros años de vida, volvemos a la diapositiva, ¿no? Entonces, esta deglución psicológica, ¿no? En esta época temprana, en primer lugar, pues bueno, tenemos la primera dentición, obviamente que tenemos un esquema fisiológico, ¿no? En lo que es el neonato, que hay que tener en cuenta. Después, pues obviamente esta succión, con esta transición, ¿no? Succiono, tengo saliva, deglución, ¿no? Y entonces esta lengua que está en un contacto con paredes laterales, ¿no? En lo que es la parte interior, o sea, la parte lateral interior. Entonces aquí, pues tenemos sí. Dentro de los 3 años, ¿no? Tenemos ya esta dentición, tenemos una deglución infantil que cambia y esto se hace de manera paralela cuando se establece también esta masticación ya unilateral, ¿no? Alterna, que va izquierda-derecha, pero ya haciendo una masticación adecuada. Entonces después, bueno, empiezan ya la aparición de las arcadas con este contacto entre una y otra, y también la lengua, ¿no? La lengua ahora que se eleva hacia arriba, hacia esa bóveda palatina, con 17 músculos, el paquete muscular de la lengua, 17 músculos que se empiezan ya a utilizar, y como les digo, ya empiezan a ir al lado izquierdo hacia arriba con una pequeña rotación. Y entonces, bueno, después sí tenemos esta oclusión dental que va a permitir que la mandíbula se adapte a su expansión, porque va a haber un crecimiento. Tenemos aquí, como pueden ver ustedes aquí, el estilogloso. Mostramos en realidad la inserción y el músculo en sí. Y bueno, cuando hablamos ya en lo que es este paquete de 68 músculos, ¿no? Para la deglución, y en 24 horas, pues hay que tener en cuenta más o menos que necesitamos este movimiento y estas contracciones de 1500 a 2000 veces cada 24 horas, ¿no? Para mantener esta estabilidad. Bueno, este es el segundo caso que muestro en la diapositiva. Entonces, bueno, 68 músculos, como os decía, cada vez que deglutimos, ¿no? El acto del tragar de esta deglución, ¿no? Todo un paquete muscular enorme, macizo facial, lengua, y bueno, es un pequeño resumen para que estemos todos en la misma página, ¿no? Ahora, ya para entrar en tema, ¿no? Sobre la deglución atípica, sobre esta respiración a través de la boca, ¿no? ¿Qué es lo que hoy lo tenemos aquí, lo importante? Entonces, cuando hablamos de esta deglución atípica, no, es la punta, ¿no? de la lengua, ¿no? Que está contra la parte superior o baja de los dientes en este espacio interoclusión que tenemos ahí, esta parte mediana, ¿no? Que se extiende de manera unilateral en el tercio posterior de esta arcada, y como les decía antes, unilateral, la combinación que tenemos entre esta disfunción
que ocurre a diferentes niveles. Recuerden que hay 68 músculos que están involucrados en el proceso de la deglución, ¿no? Entonces tenemos una disfunción y que también puede ser disfunción y también una cuestión morfológica. Entonces, diferentes tipos de patologías en el momento de la deglución, perdón, ¿no? Y que pueden dar a su vez pues diferentes representaciones clínicas. Fíjense ustedes aquí un sistema bastante sencillo. Esto se hace con Nutella. Para los que escuchan desde España puede ser nocilla. Para no hacer propaganda de marcas, pero bueno, fíjense ustedes la lengua en el lado derecho y diferentes métodos que se pueden utilizar. Yo esto lo defino como la prueba Nutella. Usen ustedes nocilla o lo que quieran, no sé, en vez de usar una tinción o una goma de mascar, pues con tinción, fíjense ustedes aquí. Claramente queda impregnada esta crema de avellana de chocolate en un lado y les va a permitir a ustedes evaluar a vuelo de pájaro visualmente exactamente dónde está. En este caso podemos ver dónde está la flecha y ahora mi puntero en el lado derecho, izquierdo de la pantalla, derecho del paciente, y entonces necesitamos pensar, ¿no? Sobre el hecho del posicionamiento de la punta de la lengua, ¿no? En esta, a nivel del retro incisivo. Este es el principio. Después de ello, cuando haces la deglución, cuando el paciente traga, ocurre aquí atrás, ¿no? Entonces estamos hablando ya aquí de la campanilla, estamos hablando de amígdala y 45 grados aproximadamente contra la pared faríngea. Lo pueden ver en este vídeo claramente una animación y fíjense ustedes, la lengua se desplaza hacia atrás. Entonces esto es un poco de humor que decía: doctor, por favor míreme, míreme, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿por qué? Porque he aprendido con el pasar de los años y muchos pacientes a evaluar el paciente mirándole la cara, mirándole el rostro del paciente. Yo lo miro. Entonces yo empecé a hacer esto de observar al paciente de frente, veo su rostro, ¿no? Y entiendo o quiero entender o anticiparme a entender qué tipo de oclusión tiene. Luego de ello os puedo decir que este es un muy buen ejercicio porque verdaderamente es un método que nos permite a nosotros ver exactamente qué es lo que tenemos. Incluso nos va a dar una idea, por ejemplo, en esta paciente, de dónde colocábamos. Vemos que, fíjense, la posición labial, o sea, pero vemos ya inmediatamente asimetría orbital, facial, como decía, una cuestión labial. Hay aquí algo que no está funcionando bien, con una masticación probablemente unilateral, los músculos del lado que está funcionando bien, pero bastante hipertróficos, y durante esa sonrisa, ¿no? Esta comisura del lado, y entonces vemos aquí una respiración por boca, y vemos este desequilibrio que claramente, yo aquí lo he marcado obviamente con líneas, pero fíjense ustedes, ¿no? El lado izquierdo de la paciente, derecho en sus pantallas, según lo ven ustedes, y fíjense, verdaderamente yo puedo aquí, así como está, ver y anticipar la oclusión de esta niña
con muy buena precisión. Por eso es importante, además de ver con el corazón, como decía nuestro colega, ver con los ojos y prestar atención. A medida que más lo hacemos, más lo podemos descubrir. Como esto era un tema de masticación lado derecho, una vez que ya vemos piezas dentales, vemos esta rotación en este plano de la oclusión con este desvío. Y fíjense ustedes que esta respiración es unilateral, ¿no? Una desviación mandibular en el mismo lado, por supuesto, de esta cuestión oclusal, de oclusión en el lado derecho. Entonces, esto significa que parte del alimento pues se va a ir en el lado derecho y que va a causar serios problemas. Podríamos tener este desvío aquí, como está marcado. Y esto confirma a lo que me refería yo inicialmente. No solo, pues, en cuanto a la posición del labio inferior con respecto al superior. El músculo miloioideo está contraído en este sentido. Y bueno, aquí tenemos una imagen de la paciente 3 meses después de iniciar el tratamiento y podemos ver algunas de las mejoras. Bueno, vemos toda la dinámica, digamos, disfuncional en cuanto pues a los distintos, en cuanto a el posicionamiento de los ojos, la frente, la comisura de los labios. Y después de 3 meses podemos ver un reequilibrio, ¿no? Ha habido un equilibrio aquí en los distintos elementos. La paciente estaba utilizando Froggy Mouth, no es que esto se hubiera resuelto de forma espontánea. Aquí vemos también pues todas las visitas posteriores de control, y no es que bueno la paciente utilizara el Froggy Mouth 2 años, 6, 8 meses, 6 meses suele ser suficiente. No hay ninguna norma escrita. Todo va a depender de una serie de factores diversos. Por ejemplo, si el paciente o la paciente pues se chupa el pulgar, o si no, por ejemplo, pues depende del grado de maduración del organismo, y esto pues tiene mucho que ver con la edad. Así que todos son factores que tienen su importancia a la hora de determinar si vamos a pues utilizar el dispositivo Froggy Mouth durante más o menos tiempo. No queremos perder este efecto de automatización al utilizar Froggy Mouth. En algunas ocasiones pues hay que utilizarlo durante más tiempo, pero bueno, independientemente de esto, este es el resultado final 2 años después, y podéis ver aquí en la parte inferior de la diapositiva. En cuanto a los problemas estáticos y funcionales, pues parece que están bastante bien resueltos. Muchas veces en un adolescente la parte estética pues casi siempre suele tener un efecto muy importante, y como hemos visto pues la estética y la función tienen que ir de la mano. En cuanto no solo a los tratamientos de ortodoncia, sino también en cuanto a la mejora de una situación en concreto cuando el resto de elementos se han corregido. Así que la corrección de la función, digamos que sería el pastel, y la parte estética sería la guinda del pastel. Aquí vemos la comparativa en la situación inicial en la izquierda, la situación final en la derecha. Y bueno, muy brevemente en cuanto a los pues a este proceso de equilibrio, de volver a adquirir el equilibrio, tenemos una atrofia en el músculo, en la parte izquierda, que luego pues se llega a corregir.
Aquí tenemos otra imagen. ¿Y por qué hablo todo el tiempo sobre la masticación? Porque es importante comprender por qué parte mastica el paciente, la parte derecha, la parte izquierda, porque muchas veces los pacientes ni lo piensan, porque a nadie nos lo ha preguntado. Y bueno, cuando el paciente viene a la consulta, es fundamental que hagamos esta pregunta. La masticación es uno de los principales elementos de nuestro desarrollo psicomotriz. Y bueno, pues debemos determinar mediante estos planes de tratamiento cada uno de estos aspectos. Y bueno, aquí pues podemos ver estas líneas en los bordes de los incisivos con otra línea aquí de intersección. Así que cuanto menor sea el ángulo, mayor va a ser el punto de masticación. Bien, pues aquí también contamos con pues el elemento, digamos, del equilibrio, ¿no? Y en este caso, pues existe una dinámica distinta a nivel de oclusión. Bueno, algunas de las críticas que solemos oír en este tipo de evaluación es que no se trata de un mecanismo excesivamente funcional, pero bueno, esto puede tener su grado de, pues de razón, ¿no? Hasta cierto grado esto es así o no, pero bueno, la investigación nos lo dirá. Aquí podemos ver en este montaje la dinámica de la lateralidad derecha e izquierda. Podemos fijarnos en ambos lados y ver el desplazamiento para poder llevar a cabo esta evaluación del proceso de masticación. Bueno, estas son otras imágenes de la dentición permanente, mixta y la temporal la tendríamos en la parte izquierda y luego la dentición mixta y permanente en la parte derecha e izquierda e inferior. En cuanto a la dentición permanente, es decir, con pacientes de más edad, podemos ver pues que a medida que nos hacemos mayores, fisiológicamente hablando, evidentemente, pues a las piezas dentales pues sufren una erosión desde el punto de vista horizontal, ¿no? Y esto es característico también de algunos pacientes más jóvenes. Tenemos otro sistema que también puede emplearse y es este test G, el G-test en inglés. Es un test funcional dinámico para evaluar la capacidad de masticación del paciente y pues determinar de qué lado, pues en qué lado tiende a masticar, y esto pues tiene una serie de ventajas. Normalmente pues suelo trabajar también con adultos, pero con jóvenes, y a veces pues me suelen decir, bueno, entiendo lo que tengo que hacer, la posición de la posición, etcétera. Todo está muy claro, sí. Y en este caso, esta adolescente, vemos que bascula la cabeza o la inclina hacia un lado. Aquí tenemos, si nos fijamos, tal vez en la dentición, vemos que hay una rotación, vemos también que en la parte derecha, pues el resultado. Bueno, otro tipo de prueba que realizamos, lo mostramos en esta diapositiva, y
bueno, puesto que hemos aprendido de estos pacientes, tenemos también esta anomalía que es muy visible en la pantalla y pues esta fisura palatina en realidad que vemos aquí, ¿no? Vemos aquí que tenemos un tipo de escoliosis, de desviación que puede generarse a partir de este trastorno. Tenemos aquí, pues en la imagen, pues todos estos, pues digamos la papila. ¿Y qué podemos analizar de este tipo de imágenes? Bueno, no tenemos un sonido de fondo que no nos permite escuchar con mucha precisión al ponente. Pedimos disculpas desde la cabina. Vamos a ver si puede resolverse. El paciente, la paciente, al final del tratamiento, vemos aquí la serie de imágenes. Muy bien, como decía, paciente al final del tratamiento. Y bueno, si analizamos pues este plano oclusal, pues son exactamente igual. Luego aquí tenemos otro tipo de evaluación que suelo pues evaluar pues esta prueba de Ricketts y esta evaluación basada en esta relación entre entre el canino y el molar. Y bueno, aquí necesitamos tener el mismo posicionamiento al final del tratamiento. Y me refiero a esto que tenemos aquí en el medio que pone Planus Ideal Arch, ¿vale? Que es el plano, digamos, ideal de la arcada. Y bueno, pues básicamente tenemos que evitar que se pierda el contacto con los molares y con los premolares por parte de esta pieza dental, de estos caninos. Así que tiene que haber un ligero contacto que ofrezca una cierta estabilidad para el posicionamiento, digamos, de la mandíbula. Bueno, si analizamos aquí a la paciente al principio y al final del tratamiento, podemos observar aquí que este tratamiento escoliótico, ¿no? Diríamos, esta desviación de la fisura palatina, pues se ha corregido. Esta línea palatina, pues vemos que ahora es más recta. Bueno, ¿y por qué quiero hablar de los músculos y de la masticación? Pues, bueno, tenemos dos superficies específicas que deben tomarse en consideración, pero es necesario que consideremos pues el músculo masetero, perfecto, y también el corionoide. Desde un punto de vista anatómico, este es un músculo distinto al masetero. Y es la única parte que, que nos permite proyectar la mandíbula. Y esto es importante. Y bueno, a esto me quería referir también. Es el proceso coronoide o el
o esta apófisis coronoide, ¿no? Pues esta parte es la única que permite que haya un movimiento pues hacia adelante de la mandíbula. Bueno, consideremos ahora el uso del froggy mouth en estas situaciones. Y suelo utilizarlo antes del tratamiento. Por ejemplo, si nos fijamos en el rostro de la paciente, pues bueno, esta visión que tenemos es un adolescente y no, en principio, pues pensaríamos que no hay posibilidades de mejora en su situación y bueno, de realizar cambios y mejorar los resultados, pero echemos un vistazo a qué es lo que está sucediendo aquí. Es una paciente, como digo, de 14 años y clase 2 con una rotación lateral mandibular izquierda y hay una prevalencia en la parte izquierda de masticación con también deglución atípica, con pues alguna alteración mandibular y problemas respiratorios también. También dolor cervical. Y bueno, después de unos meses, pues comenzamos el tratamiento y podéis ver aquí, es una imagen inicial que, bueno, está confirmando lo que acabábamos de ver en las fotografías. Vemos aquí pues las pruebas iniciales y las líneas aquí de intersección que esto fundamentalmente llevan a confirmar la masticación por el lado izquierdo. 6 meses después, después de 4 meses de utilización del dispositivo Froggy Mouth, echemos un vistazo a la situación. Aquí vemos de nuevo las nuevas imágenes. 6 meses después, repito, muestran una mejoría. Lo mismo con esta curva de Wilson. Esta es la situación inicial y luego en la parte inferior tenemos las otras imágenes 6 meses después con el tratamiento todavía en curso. Pues no hemos desplazado las piezas dentales de la arcada inferior. Lo que hemos hecho ha sido pues que hemos posibilitado la rotación de la mandíbula y esto lo podéis ver aquí arriba, ¿no? Y Froggy ha desbloqueado la contracción de esta parte que nos referíamos anteriormente del músculo del masetero. Y esto es una prioridad fundamental porque aunque utilicemos algunos dispositivos elásticos, pues básicamente vemos que hay que solventar esta alteración en el músculo masetero, este músculo que es responsable de la masticación. Y vemos que esto es posible gracias al efecto que tiene el Froggy Mouth en nuestra paciente. Así que desde un punto de vista morfológico, pues entendemos y vemos aquí que hay una mejoría realmente importante en la simetría craneofacial. Luego también es posible que sean necesarias intervenciones quirúrgicas. Bueno, no quiero entrar en los elementos bioquímicos y neurofisiológicos y su aportación o su intervención en la reeducación o la corrección del proceso de deglución, porque creo que hay compañeras y compañeros expertos que van a hablar
con mucho más detalle y, pues mayor rigor de esta cuestión más tarde. Pero sí que quiero referirme a la cuestión de que Froggy Mouth es un dispositivo que, bueno, pues debe pues llevar durante unos 15 minutos al día. Y bueno, hay datos clínicos de evidencia clínica más bien también que aparece. Así también algunos estudios experimentales que se han realizado y bueno, distintas pruebas de imágenes que han preparado algunos de mis alumnos para mostrar la expansión del paladar en adolescentes. Y esto em, pues a través del uso del Froggy Mouth. Y bueno, creo que los resultados pues son muy alentadores. Bueno, aquí tenemos pues el trabajo de un compañero y podemos constatar la mejora del rendimiento y la función gracias al uso del Froggy Mouth. Debo decir que mi compañero pues tenía cierto escepticismo inicialmente a la corrección por parte del Froggy Mouth, pero sin embargo pues lo utilizó y vemos que la mejoría es evidente. Entonces, aquí tenemos una serie, varios casos que he presentado. En primer lugar, tenemos este tipo de deglución y la cara, el rostro del paciente, como les decía siempre, observen, no hay una ventilación nasal. Hay una inclinación, ojos hacia abajo, desplazados hacia abajo. Entonces, desde el punto de vista craneofacial, esto es lo que nosotros vemos. Os voy a mostrar algo más, mejor. A ver. En lo que tiene que ver con la respiración, tenemos que tener en cuenta el hecho que en la parte superior del Froggy Mouth estimula todo lo que tenemos en esta musculación. Estamos hablando aquí de risorio orbicular de la boca, depresor de ángulo de boca, todos ellos, y ellos nos permiten respirar, le permiten al paciente respirar de mejor manera. ¿No? Estamos aquí, el comienzo, en la parte superior, el comienzo en la utilización del Froggy se mejora. Mejoramos, vamos desde una craneofacial asimétrica y el mirtiforme, que con esta estimulación nos permite ya empezar a ver una simetría craneofacial. Entonces, es todo y esto era después de un año, post 17 meses. Esta es la lateral y después vamos a notar algo que es muy interesante para nosotros y este es el antes, post 10 meses y 17 meses después, ¿no? Pero fíjense, clase 2 que mejora, que va de clase 2 a clase 1. Fíjense, inicio de utilización del Froggy, 8 meses después y después 16 meses después, cuando ya termina el tratamiento, ¿no? Inicio, 8 meses y 16 meses, claramente ven ustedes el tratamiento, y esto sí ya es un seguimiento a 4 años y 2 meses post inicio de tratamiento.
Y esta es la oclusión que presenta hoy. Y todavía no ha empezado ningún tratamiento ortodóntico, ¿no? Esto es a 6 años. Perdón, 6 años, paciente de 6 años, inicio a 4 meses. Aquí teníamos, pues, nada, se chupaba el pulgar, tenía problemas de deglución, problemas de salivación, después de 5 meses y a 1 año y 3 meses, que es el resultado, como digo antes, del tratamiento ortodóntico. Entonces, por eso aquí se propone la utilización ya, la inclusión del Froggy como parte del tratamiento, y esto es a 2 años y 4 meses, y hemos resuelto ese problema inicial. Simplemente con la utilización, en este caso, utilización exclusiva del Froggy, ¿no? Este es otro caso. A 2 años empezamos con utilización del Froggy. Pos 2 años, inicio de esto. 8 años de edad, esta paciente utilizando el Froggy. Clase 2, prácticamente clase 3, podríamos decirlo, o por lo menos ya con componentes de un clase 3, des en cuenta lo importancia del Froggy en cuanto empieza a utilizarlo. Fíjense, una mejoría prácticamente inmediata, y esto es a 14 meses post tratamiento, que era cuando se termina el tratamiento con Froggy. Aquí, una vez más, fíjense en inicio, 14 meses después veíamos aletas nasales y bueno, aquí vemos desde el punto de vista cráneo-facial, ¿no? Y los cambios que había con esta paciente. Un caso bastante similar al anterior, esto ya en enero del año pasado, desde mayo de 2019 a enero de 2021. 7 años de edad, paciente sexo femenino, 2 meses después, 5 meses y 7 meses después de la utilización, ¿no? Esto empezó en noviembre del 16 y 7 meses después, en mayo del 2017, esto ya en noviembre de 2018, y este es el resultado que tenemos, perfil, frente, repito, sin haber iniciado tratamiento ortodóntico en este punto. Dos años aquí, de noviembre de 2016 al 2018, solamente con Froggy, solamente con Froggy Mouth, sin tratamiento ortodóntico, así que definitivamente está bastante bien. Entonces, estos efectos colaterales, si quieren ustedes, que no esperamos, pues os he enseñado los casos que teníamos, y después tenemos esto pues con una asimetría bastante grave, y esto es un año después de la utilización. Aquí vemos, por ejemplo, que la asimetría totalmente esqueletal, totalmente ósea, y entonces el Froggy Mouth, pues fíjense ustedes estos jóvenes, miren las caras, la forma en que van cambiando. Fíjense una asimetría aquí, y con el posicionamiento de la lengua, con una basculación hacia la izquierda siempre en este caso, y después de, bueno, y este es otro caso, el anterior pues también con una posición de la lengua hacia atrás, y ahora sí una mejoría muy muy buena. Entonces, esto es desde el punto de vista craneal,
Pues bastante complicado, un clase 3, después de 12 meses hay una simetría. Si lo comparamos a la primera, 12 meses antes que había una simetría marcada, ahora vemos esta recuperación. Lo mismo con estos dos casos de aquí, que les pongo traje de superhéroes a los niños siempre cuando lo vemos, ¿no? Un año y un mes después del comienzo, y el tratamiento todavía sigue en curso, ¿no? Eh, Repito, nada de tratamiento ortodóntico hasta este punto, pero bueno, problemas aquí con la respiración y con una deglución atípica en el lado izquierdo de la pantalla, el lado derecho, post 13 meses, ahora sí, con respiración nasal y una mejoría de la deglución. Ya no es una deglución atípica, entonces definitivamente creo que primero se tienen que poner los cimientos de la casa, y esto es lo que hacemos con esta temprana intervención utilizando el Froggy Mouth. Entonces, pues a veces tenemos, y hay veces, dependiendo de los padres, les enseño esto y les digo, mira, este es el progreso con estos pacientes. Y generalmente los padres pues están más que dispuestos, porque no se dan cuenta en el día a día qué es lo que sucede, cómo va cambiando, porque los ves todos los días. Entonces esto los fomenta a que lo acepten y los motiva verdaderamente, ¿no?, para llevar a cabo todo el tratamiento. Básicamente creo que hay que ser muy claros y decirles que aquí no se está, como le digo yo a los padres, entre comillas, en idioma de los padres, esto no se trata de mover los dientes y que vas a llegar a los 100 años y que la criatura va a tener una sonrisa perfecta. No, pero sí empiezas a solucionarlo y claramente después pues sí va a haber la intervención ya desde el punto de vista de un tratamiento ortodóntico. Aquí vemos la clasificación cuando hablamos de esta respiración por boca. Creo que el OSAS nos da los diferentes niveles, como podemos verlo, diferentes pacientes con, bueno, papila, posicionamiento de lengua, las arcadas, fíjense ustedes, bastante clara esta imagen, y obviamente que nos permite verlo, ¿no? Aquí, paciente que roncaba, entonces, y este ronquido que generalmente es la señal previa, ¿no? Y vemos que hay un enrojecimiento, y esto se debe pues a esa sequedad, a ese ronquido, sequedad producida por ese ronquido. Miren esta animación. Bueno, y aquí teníamos una ausencia de contacto de las piezas dentales antes y después de 6 meses de reeducar al paciente desde el punto de vista de la deglución a través de la utilización del Froggy Mouth. Y bueno, pues 6 meses hemos logrado esto. Otra paciente que tenía, miren la animación. Aquí tenemos esta deglución. Es una chica adolescente. Pueden ver claramente, fíjense, ya ahora adolescente. Y bueno, cada maestro tiene su librillo, dice algún refranero popular por allí. Y bueno, la parte inicial y después sí lo que es masticación unilateral, lado derecho, ¿no? 2 meses después, porque es volver a reeducar, a aprender a ese posicionamiento de la lengua. Fíjense en esta seriada, como decía, 2 meses después, ¿no? La masticación en el lado derecho.
teníamos esta interposición lateral y bueno, fíjense que ya no está en la parte de abajo. Si vamos de izquierda a derecha en sus pantallas, 2 meses después de la utilización de Froggy, entonces tenemos esta intrusión espontánea, ¿no? El paciente empieza ya con una masticación bilateral a ambos lados, fíjense. Y bueno, paciente 5 años 10 meses de edad. La mordida que teníamos 8 meses después. Después de 8 meses, fíjense, ¿no? Esta mordida con estos incisivos centrales, con ya una mordida, contacto en estas piezas. Y bueno, hay una mejoría evidente. Y fíjense el desvío que nosotros tenemos aquí a nivel nasal. Fíjense lado izquierdo en comparación al derecho. Entonces obviamente que tenemos un problema de respiración en la fosa nasal izquierda, y cuando mejoramos se mejora la respiración, o como se dice en francés en una traducción literal sería la ventilación nasal. Pero bueno, nosotros nos apegamos al español, al castellano, y diremos una respiración, ¿no? Y no ventilación. Pero bueno, fíjense ustedes aquí las referencias de los diferentes planos craneales, fíjense. Y bueno, este es un seguimiento a 3 años en la parte inferior con este paciente. Fíjense fosas y fíjense, ¿no? Y bueno, la situación que habíamos tenido antes y después. Entonces, si bien esto no es un dispositivo ortodóntico, por supuesto, sí nos ayudan mucho. Otro caso bastante importante. Voy a acelerar un poquito porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Tenemos una simetría craneofacial, también con un tabique desviado, claramente desviado. Y entonces, bueno, entonces poco a poco vamos viendo lo que nosotros tenemos. Fíjense, ¿no?, que no hay ninguna interferencia, y por eso es importante. Y la parte anterior, después de 17 meses, y fíjense, ¿no?, cuando comenzamos con la utilización. Como digo, voy a ir bastante rápido. 5 años, masculino. Fíjense, el caso 37, ¿no? Teníamos una mordida cruzada lado derecho. Este es un paciente masculino, 11 años de edad, y al comienzo de la utilización del Froggy, 10 meses post inicio con el Froggy Mouth, a 15 meses, y podemos ver ahora sí de arriba hacia abajo la seriada. Vemos aquí la oclusión, ¿no? Fíjense la línea que uso de referencia entre amarillo y negro, y bueno, aquí tenemos este incisivo central como eje. Otro caso que teníamos acá, perdonen que estoy pasando bastante rápido, teníamos otra, una mordida cruzada. También teníamos una en tijera anteriormente. Esta es de febrero de 2020. Ustedes pueden ver la cuestión maxilar, por supuesto, vinculada a lo que es la cuestión orbital. Entonces, fíjense, por eso lo marco en la foto del medio. Y ahora sí, teníamos un problema
en el posicionamiento y, como siempre les digo, importante ver al paciente, hacer una observación de ese rostro, de ese macizo facial, mirando atentamente y prestando atención. Tengan en cuenta el quiasma óptico, tengan en cuenta ese nervio óptico, esfenoides y demás. O sea, tienen que recordar lo que tenemos atrás a nivel anatómico también, ¿no? Entonces, bueno, esto fue en enero del 2022. Desde febrero de 2020 hasta enero del 2022. Fíjense ustedes aquí el cambio que tenemos morfológicamente hablando entre lo que estaba en la parte superior e inferior. Y bueno, aquí tenemos incluso una simetría auricular. Fíjense las orejas, fíjense estos pabellones totalmente asimétricos, con una desviación incluso del mentón, una simetría orbital, y bueno, vemos aquí lo que presentaba este paciente, y aquí este otro, fíjense, ¿no? El esfenoides, donde ya empieza a haber una mayor rotación de la parte escamosa, ¿no? Del temporal, y el occipital, ¿no? Que induce esta orientación también asimétrica. Una vez más podemos ver aquí lo que nosotros tenemos 10 meses después del tratamiento, este proceso de reeducar al paciente. Esta es la parte inicial. Fíjense ustedes con la inclinación que nosotros tenemos en este plano. Podemos ver el plano oclusal al principio del tratamiento y 10 meses después. Aquí, pues de nuevo, esta posición de los pabellones auditivos. Y en este caso, el último que vamos a ver, pues es bastante importante porque tenemos una oclusión lingual, no hay contacto en esta región, así que vemos que tenemos pues el contacto aquí prácticamente con los caninos inferiores, ¿no? En esta paciente, en esta niña, pues vemos una situación que fue mejorando poco a poco. Aquí tenemos el seguimiento a 2 años y 3 años después del inicio del tratamiento, la última imagen. También aquí podemos observar la desviación inicial del tabique nasal, pero quiero que se fijen en esta diapositiva. Comenzamos con el tratamiento de ortodoncia. ¿Y por dónde? Bueno, tenemos es clase 3 esta situación. Luego aquí tenemos clase 2 en la parte de abajo. Entendemos que si comienzo el tratamiento en clase 3, pues voy a tener que, bueno, pasaremos a una clase 2 en algún punto temporal, y esto es algo que debemos pensar. Tenemos que corregir la posición y el desplazamiento de la lengua y tenemos que establecer un plan de tratamiento que sea más preciso. Un plan de tratamiento pues que nos pueda evitar esta recidiva, pero conceptualmente hablando tenemos que pensar en todos estos elementos. Este también es otro caso, muy rápidamente, porque no nos queda tiempo. Creo que nos quedan 2 o 3 minutos, así que voy a, pues, a utilizarlos. Situación inicial. Aquí observamos que desde un punto de vista morfológico hay una
hay un cambio en la posición de la boca. La cara eh, pues cambia totalmente. Tenemos una hipertrofia en esta forma y en la parte derecha pues hay un reequilibrio de todas estas facciones. Y esto tan solo 1 año y 3 meses después. Podríamos calificarlo casi de milagro. También desde un punto de vista morfológico, pues bueno, si le enseñáis un caso así a los padres, os van a querer para siempre. Hay muchísimos casos interesantes, como podéis ver aquí, voy a pasarlas muy rápidamente. Es una pena que no tenga tiempo para enseñaros todos estos casos. Aquí, por ejemplo, tenemos pues un problema en la respiración de este paciente, en el cornete nasal y situación inicial y luego situación unos cuantos meses después. Por otra parte, durante la pandemia, pues mucha gente olvidó algo importante: respirar por la nariz. Porque si lo hacemos así, en la nariz, pues prácticamente se producen unos gases que se han estudiado y durante mucho tiempo esta sustancia, este gas es muy importante y desempeña un papel muy importante en cuanto a para evitar, o sea, en cuanto a la coagulación sanguínea y otros procesos. Y por tanto, esto ha interferido con los otros procesos del coronavirus, ¿no? Esto se ha estudiado por parte de Iñaro, un investigador americano, a quien se le concedió el premio Nobel en 1998, pero ningún virólogo lo mencionó. Yo estuve estudiando todos estos aspectos con algunos neurólogos y elaboramos un esquema pues que contenía distintas cuestiones. ¿De qué se trataba? Bueno, queríamos comparar las personas que habían contraído COVID con aquellas que no. Y bueno, cuántos de ellos respiraban por la boca, pues 87,5%. Así que diría que la respiración nasal pues desempeñó un papel mucho más importante incluso que la dentición. Y por tanto, por lo menos como mínimo, todos estos aspectos, estos dos aspectos van de la mano, porque cuando respiramos, pues no tragamos, y si tragamos no respiramos, es decir, todo esto está conectado. De nuevo, lo lamento porque tenía muchísimo más que deciros, muchas más diapositivas, pero bueno, el tiempo es el que es y no sé que no tenemos todo el día. Pero bueno, es verdad que empezamos 10 minutos más tarde, pero bueno, tampoco quiero robarle minutos a los siguientes ponentes. Bueno, aquí tienen algunas imágenes, pero bueno, nada, les doy las gracias por su atención y bueno, sí que aquí hay algunos aspectos de problemas de pacientes adultos y no solo problemas de oclusión, sino problemas relacionados con otros órganos. Sé que no tenemos tiempo. Si se nos presenta la ocasión, pues estaré encantado en compartir con todos vosotros esta información. Bueno, muchísimas gracias por esta extraordinaria intervención. Todos los casos que nos has mostrado los hemos hablado con mi padre, conmigo también. No podemos cubrirlos todos, es una pena, pero bueno, podéis ir a la plataforma, a Facebook, y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, la podéis dejar allí.
Y podéis, por ejemplo, dejar todos los comentarios sobre la charla de Pietro. Bueno, lamento que no tengamos más tiempo, pero bueno, tenemos poco tiempo. Como digo, ha sido un placer enorme tener a Pietro como un ponente destacado. Así que bueno, continuaremos trabajando juntos en este proyecto secreto. Bueno, no voy a dar más detalles, pero muchísimas gracias, Pietro. Así que